El Señor lo bendiga a todos, hermanos, a todos los hermanos de nuestra congregación y a los que nos escuchan por las redes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra enseñanza para el día de hoy. Queremos hablar, ¿verdad?, del espíritu de la fe. Y para esto vamos a tomar la segunda carta a los Corintios y vamos al capítulo 4 y vamos a leer algunos versículos comenzando desde el 11. Dice la escritura de esta manera: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y vamos a dejarlo ahí, hermano. Y este es el pastor Carl, ¿verdad?, de la iglesia Ciudad de Dios, de las Asambleas de Dios de Panamá. La palabra espíritu en el griego se traduce neuma, pero tiene dos ideas principales. Una es que habla de soplo, de aliento, de viento, y la otra de una disposición mental hacia las cosas. Y aquí Pablo está diciendo teniendo el mismo espíritu de fe. Y para cualquier discusión acerca de la fe tenemos que ir a los que los teólogos denominan los generales de la fe, que está en Hebreos 11. Hebreos 11 dice así, el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y versículo 3 dice: porque por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Entonces podemos entender por la fe el medio en que Dios nos dejó a nosotros para que alcancemos todas las cosas que Él nos ha dado por la gracia. Y este versículo dice dos cosas, ¿verdad? Por la fe entendemos. Dice, número uno es que por medio de la palabra de Dios comienza toda la acción de la fe. Y número dos, que esta misma va a llegar a terminar a sí mismo en la fe. La misma palabra concluye la manifestación de la fe. Así que Isaías 55:11 habla de lo mismo. Dice: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envíe. Así que cuando sale la palabra de Dios, esta no vuelve a Él hasta que cumpla lo que Él la envió a hacer. Una traducción de Hebreos 11:1 de la lengua actual dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro que vamos a recibir lo que Él espera. Y también dice es estar convencido de algo que no existe, vamos a poder verlo. Y hay una gran diferencia entre tener fe y tener una esperanza. La esperanza es pasiva, la fe es activa. Hay un versículo que está en Santiago 2:18 que dice: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que podemos entender de todo esto. Acuérdense una cosa, hermanos, que las verdades que nosotros oímos tienen el propósito de llevarnos a tener nuestras propias conclusiones, que son al final las que forman nuestro carácter. Y cuando hablamos del espíritu de fe, hablamos de una actitud constante nuestra con referencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo base que le acabo de leer. Dice, segundo los Corintios 4:13:
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y hay que ver el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo toma esta escritura del Salmo 116, versículo 10. Dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y en el contexto de lo que Pablo está diciendo, está hablando en este capítulo en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Así que cuando habla de esta disposición de la fe, está hablando de tener una actitud igual estando en pruebas o no estando en pruebas. La confesión de tu boca es importante en lo que estás viviendo, porque esa determina el resultado que vas a tener en las diferentes situaciones que están pasando. Y puede que y también determina el tiempo en que vas a estar las cosas. La Biblia habla en Hebreos 10:23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que hay que ver, ¿verdad?, cómo confesamos, porque a veces estamos en plenitud, tenemos el bolsillo lleno de dinero, tenemos la refrigeradora llena, y ahí salen fluidamente nuestras confesiones. Pero ¿qué hacemos cuando la situación es adversa? Y en esto, ¿verdad?, determina la actitud, el espíritu de fe que tenemos todos. La fe es activa, no es pasiva. Y la fe, las palabras que tú confiesas van construyendo en ti un muro que no permite pasar pensamientos contrarios a lo que tú crees. En Efesios 6:16 dice la escritura, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Así que todo lo que tú construyes confesando la palabra en circunstancias diferentes, construyen un muro para que no penetren las cosas del maligno. En los tiempos que Pablo escribe esto, los escudos que usaban los soldados eran de madera. Y ellos, para que las flechas encendidas no se quemara el escudo, ellos las sumergían en agua durante la noche. Es claro que iba a pesar más, pero les daba una protección extra del escudo para que no puedan quemarse tus defensas. Así que si podemos tomar una conclusión, un pensamiento de lo que es la fe para nosotros, es la respuesta positiva que damos a la palabra de Dios. En la carta a los Romanos habla de cómo viene la fe a nuestras vidas. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, escuche esto. Muchos toman este versículo y dicen que la fe viene por el oír y oír mensaje. De esa manera todos los que oyen mensajes deberían tener fe, pero no dice así el versículo. Aquí dice la fe viene por oír la palabra. Palabra en el griego tiene dos connotaciones, podría decir. En el griego es logos y también rema. Así que logos es el consejo total de Dios y rema es la palabra por la cual actuamos. Entonces el versículo diría así, en verdad: la fe es por el oír el percibir y actuar en lo que Dios dice. Así es que nos edificamos en fe, no solamente oyendo, porque el que oye, dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces nosotros hemos pasado y sabemos que renovamos nuestra mente cuando actuamos en lo que Dios dice.
Ninguna persona puede cambiar si no introduce nuevos hábitos, nuevas costumbres a lo que tú haces. Es engañarse decir que yo he cambiado porque tengo un pensamiento. No. Ese pensamiento no te lleva a ningún lugar si tú no te activas en las cosas que tú oyes. Jesús, mire Jesús. Jesús en Lucas 18, ustedes todos lo hemos leído, pero interesante leer el contexto cada vez que usted cita una escritura. En Lucas 18, él habla y dice una parábola y habla de un juez injusto. Dice la escritura que había un hombre en una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero también en la ciudad había una viuda que dice la cual venía a él y diciéndole: hazme justicia de mis adversarios. Y el juez no quiso por un tiempo, pero pues después dijo dentro de sí: mira, aunque yo no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta. Y dice: yo le haré justicia, pues no sea que viniendo todo el tiempo me agote la paciencia. Ahora, muchos toman este versículo y dicen que el juez es injusto, es Dios, y que hay que torcer el brazo para que Él ceda las cosas que queremos. Pero Jesús no está diciendo eso. Porque en el contexto de este capítulo, Jesús está hablando de las señales del fin y dice la necesidad de orar hasta la venida del Señor. Orar en fe hasta la venida del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que decimos, pastor? Con todo lo que usted está enseñando. La conclusión es a que llega Jesús. Dice el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia Dios, porque Dios no es injusto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y esto debemos preguntarnos a nosotros. ¿Tenemos la fe para esto? Mire, desde el principio de los tiempos de nuestra conversión nos han enseñado de los 3 niveles de fe que hay en la Biblia, que la Biblia declara. Y tenemos que concluir nosotros que la fe que Jesús espera hallar en la tierra es la fe como carácter nuestro. Y les explico esto. Miren, nosotros tenemos una fe salvadora que recibimos en nuestra conversión. También recibimos una fe cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, la fe como don, pero también tenemos la fe como fruto. Y voy a explicar esto para que no nos confundamos en algunas cosas. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piensen esto. Nosotros no hubiésemos podido confesar a Jesús delante de los hombres si no hubiésemos tenido fe en el corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa esto, pastor? Significa, hermano, que cuando nosotros oímos el mensaje de la palabra de Dios, la primera reacción nuestra es tratar de autojustificarnos. Cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, tratamos de autojustificarnos todo. Voy a dejar esto, voy a dejar el pecado, voy a dejar de robar, voy a dejar de ser infiel, voy a dejar todo y tratarse de autojustificar. Pero en esa acción que nosotros hicimos, recibimos la fe de Dios para poder confesar a Cristo delante de los hombres. Ahora, Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Qué significa esto? Que esta fe que recibimos en nuestra salvación nos va a servir para recibir todas las promesas de Dios. Leemos las promesas y de la misma manera
actuamos antes en fe, recibimos la promesa y comenzamos a actuar como si ya lo tuviésemos. Y por ello comenzamos a manifestar las promesas. Así la promesa del Espíritu Santo también. Y así, entonces cuando viene el Espíritu Santo, esta es la fe salvadora, pasamos luego cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo a la fe como don. Ustedes saben todos, ¿verdad? De los 9 dones que todos somos capaces de manifestar, pero debemos entender esto, que el Espíritu Santo viene con poder a nosotros. El bautismo del Espíritu Santo, la única razón que tiene es darnos poder sobrenatural para que enfrentamos algunas cosas. Tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tenemos fe, tenemos diversos dones de sanidades, tenemos milagros, profecías, tenemos discernimiento de espíritu. También tenemos diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Son los 9, pero hay mucho más. Amén. Así que nosotros recibimos este don de fe para hacer cosas extraordinarias en un momento dado. Pero nosotros tenemos que crecer en esto y aquí queremos llevarlo. Nosotros no debemos quedarnos en estas cosas sabiendo que hay un más. Siempre hay la sensación de que hay más de eso. Por eso pasamos al otro nivel, que es el fruto de la fe. Y esta es la formación de nuestro carácter. Cuando algo está en nuestro carácter, está permanente en nosotros. Nosotros no podemos llegar a la plenitud de Cristo hasta que hemos desarrollado el carácter de Cristo. Y esto lo dice, ¿verdad?, en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cosas deben ir cultivándose en nosotros. Todo esto es carácter, es cuestión permanente. Cuando algo está establecido en tu carácter, significa que lo vas a hacer continuamente. Nosotros tenemos entonces que buscar la plenitud de Dios. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con la dependencia y la entrega, la fidelidad de Dios que tengamos hacia Él. La Biblia dice en Amós, en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 5, dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, en este fruto de la fe, el desarrollo, el crecimiento lo da Dios en nosotros. Es aumentar la relación con Dios. Mire, en todas las escrituras podemos ver que Dios es fiel en todos sus caminos. Es que el problema, ¿cuál somos nosotros? Cuando uno tiene una relación con una persona, esta relación debe ser en fidelidad, en entrega, en claridad, en todo lo que hace. Una relación sincera con otra persona. Dios en Lucas 16:10 tiene un versículo que debe ser ley y fundamento para todos nosotros. El que es fiel en lo muy poco, también en lo muy poco, en lo más es fiel. El que no es fiel en lo muy poco, en lo más tampoco no va a ser fiel. Entonces muchos queremos espiritualizar todo lo que se refiere al fruto del Espíritu Santo. Porque decimos a veces que se trata de lo que yo hago en la iglesia, pero no. Acuérdense que es un carácter permanente en nosotros. Entonces Dios tiene que ver entonces en este fruto del Espíritu Santo, en la administración que tú le das a tu tiempo, a tus bienes, a tu casa, a tus hijos, en todas las cosas tiene que ver Dios. Si tú eres fiel en esas cosas, entonces Dios te exaltará, te dice: te pondré en lo mucho. Entonces el fruto de la fe es el trato de Dios en relaciones con nosotros. Es de plena confianza, la que nosotros vamos cultivando en Él.
Así que tiene que ser una cuestión de entrega, de crecimiento constante, de confianza a Él. Imagínense, y mucho tiene que ver con nuestras palabras que decimos. ¿Somos fieles en todo lo que hacemos? ¿Somos fieles cuando prometemos algo y lo cumplimos? ¿Pagamos todas nuestras deudas que tenemos? Y todo esto tiene que ver con la relación íntima con Dios. Acuérdense que estamos cultivando el carácter de nosotros, carácter de confianza. Y algunos de nosotros podemos preguntar ahora, pastor, ¿y en qué me beneficia esto? Mire, Jesús en su ministerio, todos los días, y se lo he dicho antes, Juan dice al final del Evangelio de Juan, que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo, no habría libro que pudiera contener todas sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús estaba en plenitud, porque todas las obras que Él quiso hacer, las hizo. Y cuando definimos prosperidad espiritual, no es acumular bienes, no es amontonar riquezas, sino en que todo lo que tú vas a hacer, vas a prosperar. Y ese es el beneficio grande, porque no todo lo que nos propongamos hacer, lo vamos a ver cumplido. Miren, nosotros en nuestra vida espiritual, le hablé, ¿verdad?, de la fe salvadora o la fe como don. Nosotros podemos manifestar estas cualidades del Espíritu, pero no en todo el tiempo. Jesús está en un nivel alto donde tú puedes hacer todo lo que te venga al corazón. Nosotros a veces, los días que hay un milagro y subimos a ese nivel, pero ¿qué tal si usted puede hacer todo lo que se proponga, que le venga al corazón, y entonces crecemos a un nivel más alto? Y aquí dicta el versículo que mucha gente malinterpreta. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora piensen en esto. Los que aman a Dios, aquí hay una definición. Esto es a los cuales conforme a su propósito son llamados. Así que esto determina no todos las cosas adversas que nos van a venir nos van a ayudar a bien. Así, tiene una cualidad: a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han desarrollado, lo que han desarrollado esa confianza en Él. Y hay un versículo paralelo, ¿verdad?, que está en Deuteronomio 23:5. Dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió las maldiciones en bendiciones, porque te ama. Ese es paralelo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Cuál era la condición de estos israelitas en el desierto? Tenían que andar en los mandamientos del Señor. Así que la bendición está en esto. Hay niveles de fe que debemos alcanzar. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que ir avanzando y creciendo en Dios. Y como les dije, hermano, nosotros oímos verdades, pero Pablo dice en Hechos 20 que yo no he rehusado declararle todo el consejo de Dios. Es una verdad que nosotros oímos un día, nos tiene que llevar a tomar nuestras propias conclusiones y formar nuestro carácter cristiano. Y nosotros, como dije, no llegamos a la plenitud hasta que no podamos mantener o manifestar esta confianza en Dios todos los días. Hasta que veamos resultados en todas las cosas que hacemos. Y este es el crecimiento que nosotros
queremos, y es la meta que Dios quiere que todos nosotros andamos. Dice Efesios que hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto, que es Cristo. Y esto, ¿verdad?, tiene que ser el propósito en todos nosotros, en todo. Entonces, nos toca entonces tomar decisiones en nuestra vida. Uno no es adulto porque tiene una mayoría de edad, sino que sabe tomar decisiones que beneficien su propia vida. Y si nosotros sabemos que Dios ha puesto meta en nosotros, tenemos una meta en todos nosotros, que todos debemos llegar a andar como Cristo anduvo. Dice la Biblia, ¿verdad?, en primera de Juan 4:17, que como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Entonces, pastor, ¿cómo entonces llego allá? Entonces, es una cuestión, mire, cuando nosotros llegamos al Evangelio, los maestros que tenemos nos dicen, usted tiene que morir cada día. Y nosotros, pero no nos explica cómo tiene que ser. Tenemos que entregar. En nuestra relación con Dios, íntima con Dios, Él va a santificarnos. Es la entrega que tenemos que entregar. Y esto no lo hace de una vez, porque si no lo hace progresivamente en tu relación. Acuérdense que la confianza, la entrega, esto es construir en nuestra vida, construir sobre nuestro carácter cristiano. Entonces, para que sea permanente, algo que tú conoces y experimentas todos los días, es tu carácter. Así que nosotros, ¿verdad?, queremos terminar aquí. Más adelante, ¿verdad?, podemos hablar de otras cosas, pero acuérdense una cosa: el propósito de este ministerio es edificación. Solo tiene ese propósito. Nosotros entonces tenemos que andar en las cosas y llegar a nuestras propias definiciones de acuerdo con la palabra de verdad que oímos. Así que yo quiero, ¿verdad?, en esta mañana orar por nosotros. Acuérdense, ¿verdad?, que dice la Biblia que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, lo dijo Jesús, yo lo haré. Todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Así que te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios único y verdadero. No hay Dios aparte de ti, y nosotros no reconocemos ningún otro Dios. Nosotros estamos a ti sabiendo en tu fidelidad. Pedimos, Dios, enséñanos a crecer en ti. Y oramos, ¿verdad?, que cada creyente, cada persona que está oyendo este mensaje, sea edificado con todas las palabras que yo he expuesto tuyas hoy. Y tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, nos haga ver con las cosas que no entendemos. Y así como decía Pablo, yo oro para que reciban sabiduría en el conocimiento de Él. Y esto es, ¿verdad?, porque ya todas las cosas Dios nos las ha dado, y nosotros tenemos que manifestarlo con este espíritu de fe. Padre, también tomo la autoridad que tú me has dado en Cristo y hablo a toda enfermedad, hablo a toda angustia, a toda aflicción. Y en este tiempo, ¿verdad?, de que el temor ha invadido a mucha gente, Padre, en el nombre de Jesús, tú no nos has dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Yo oro, yo hablo a toda enfermedad, hablo a toda angustia y lo ordeno en el nombre de Jesús, que se vaya ahora. Y los cuerpos, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias y les agradezco, hermanos, que sigamos creciendo todos en el mismo espíritu de fe. Amén.